Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 2 de Amós. Vamos a comenzar, mis hermanos, en este momento y les pido que abran su entendimiento, que pongan mucha atención a la palabra de Dios, porque a veces nada más escuchamos, mis hermanos, pero no estamos atentos, y cuando hacemos eso, pues en realidad que la palabra de Dios hagan de cuenta que no la escuchamos. Así es que voy a comenzar en este momento y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Moab, por sus muchos crímenes, será sin apelación, por haber quemado los huesos del rey de Edom, hasta reducirlos a cenizas. Yo prenderé fuego contra Moab, que devoró los palacios de Cariot. Moab caerá estrepitosamente, en medio de los gritos de los combatientes, y del toque de las trompetas. Arrasaré a todos sus gobernantes, y aniquilaré con él a todos sus príncipes, dice Yahvé. Así dice Yahvé: si mi sentencia en contra de Judá por sus muchos crímenes será sin apelación, porque han despreciado la ley de Yahvé y no han guardado sus preceptos, sino que se dejaron llevar por sus falsos dioses, detrás de los cuales corrían ya sus padres. Prenderé fuego a Judá, y se quemarán los palacios de Jerusalén. Así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Israel por sus muchos crímenes será sin apelación, porque venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Padre e hijo, faltándole al respeto a mi santo nombre, tienen relaciones con la misma mujer, tomando las ropas empeñadas, se acuestan cerca de cualquier altar y con el vino de las multas se emborrachan en la casa de su Dios. Yo, sin embargo, en atención a ustedes, destruí a los amorreos, tan altos como cedros y tan forzudos como encinas, cortándoles sus ramas y arrancándoles sus raíces. Yo también los saqué a ustedes de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para que tomaran posesión del territorio amorreo. De entre sus hijos hice surgir profetas, y me consagraba a tus jóvenes como nazireos. ¿No es así, hijos de Israel? Pero ustedes hicieron tomar vino a los nazireos, y a los profetas les prohibieron predicar. Pues bien, por todo lo que han hecho, yo los voy a aplastar contra el suelo, como aplasta la tierra la pala que muele la paja. No se podrá escapar el hombre rápido, ni demostrar su fuerza el forzudo, ni salvar su vida el valiente. El que dispara el arco no lo podrá estirar, el rápido corredor no logrará huir, el caballero no saldrá con vida, y el primero entre los valientes huirá desnudo aquel día. Así lo asegura el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí Dios hablando en contra de Moab, Israel y Judá. ¿Por qué? Por sus muchos altares, por sus muchos dioses que ellos se construían, y porque maltrataron mucho al huérfano, a las personas humildes, a todos aquellos necesitados, los trataron muy mal. Entonces Dios decide que va a mandarles un severo castigo a estas tres naciones. Lo que hacemos, mis hermanos, también nosotros hoy en la actualidad, a veces pareciera ser que el Señor se ha olvidado totalmente de nuestro mal, ¿verdad? De los males que cometemos durante nuestra vida. Pero el Señor, tarde que temprano, nos va a dar nuestro merecido. Cuando miramos que el Señor no se acuerda de lo que hicimos, pensamos nosotros que estamos librados de aquello. Pero cuando menos lo acordamos, al igual que a estas tres naciones, a las cuales aquí, en esta lectura de hoy día, el Señor les está haciendo su sentencia, así también nos sentencia a nosotros. No pensemos que por el simple hecho de que ya cometimos un pecado o ya cometimos una maldad, el Señor ya se olvidó, porque no es así. En realidad, el Señor nunca se olvida. Siempre y cuando, mis hermanos, nosotros nos arrepentamos de aquel pecado, el Señor también se arrepentirá de castigarnos. Pero si no nos arrepentimos y seguimos cometiendo ese pecado continuamente, entonces nos merecemos lo que Dios haga en nuestra contra. Dice en el primer versículo: así dice Yahvé: mi sentencia en contra de Moab
por sus muchos crímenes, será sin apelación, por haber quemado a los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Por esa causa, mis hermanos, Dios no dejaría de castigar a Edom. Ahora bien, al pueblo de Israel, dice, así dice Yahvé, mi sentencia en contra de Israel por sus muchos crímenes será sin apelación, porque vende al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Fíjense bien, todavía es más fuerte este pecado de Israel, pisotear a los pobres, dejarlos sin comer y no permitirles que consigan lo que ellos necesitan. Ese es un crimen mucho peor que el que cometió Edom. Cualquier cosa, mis hermanos, hay veces pensamos que no es necesario que Dios cause en nuestros pueblos lo que sucede, ¿verdad? A veces nos fijamos las muchas calamidades que pasan en diferentes ciudades, en diferentes naciones, y no nos ponemos a pensar del daño que ha causado esa nación, y por eso Dios les manda un apretón de cuello para que regresen, para que no vuelvan al pecado y no vuelvan a cometer aquella maldad que acaban de hacer en medio de su pueblo. Porque todo eso, también hoy en la actualidad, mis hermanos, lo mismo que en aquel entonces, lo mismo que sucedía, eso mismo sucede hoy en la actualidad. Pensamos que Dios, ¿verdad?, está ciego o que está sordo, pero Dios está allí siempre para ver lo que hagamos bien o nuestras maldades, ¿verdad? Porque a veces también hay muchas personas que hacen el bien a los demás. Cuando las personas hacen el bien, Dios siempre está de su lado. Aunque le esté yendo mal a veces por un tiempo, esa persona recibe las ayudas de Dios. Porque Dios así es, mis hermanos, es bueno. Él, a veces cuando es necesario que nos dé nuestro merecido, nos lo da, y no nos enojemos, porque si ponemos poquito a pensar nuestro cerebro, lo tenemos bien merecido, todo lo que nos sucede en la vida. Cuando le pedimos a Dios en nuestra oración que estamos muy necesitados de algo, Él nos escucha, y nos escucha rápidamente, y rápidamente envía sus ayudas. Yo no tengo duda de eso. No sé cuántos de ustedes han hecho la prueba, mis hermanos, pero yo les invito a que si no la han hecho, hagan la prueba con Dios, y ustedes verán las ayudas de Dios en sus vidas. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. En el versículo 9, yo, sin embargo, en atención a ustedes, destruí a los amorreos, tan altos como cedros y tan forzudos como encinas, cortándoles sus ramas y arrancándoles sus raíces. Yo también los saqué a ustedes de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para que tomaran posesión del territorio amorreo. Fíjense bien, Dios, en atención a los judíos, hizo todo esto, destruyó a los amorreos y les dio esas tierras para que ellos las habitaran, en atención al pueblo de Israel, en atención a todos ellos. Entonces, Dios nunca se olvidó de su promesa hecha a nuestro padre Abraham, promesa que se llevó a cabo, que sí iban a sufrir mucho, iban a pasarla muy mal, como cuando duraron esos 400 años en Egipto esclavizados. Dios permitió esto, mis hermanos, para purificarlos, para limpiarlos de sus pecados, de sus maldades, porque eran personas muy aguerridas también al pecado, al igual que muchos de nosotros. Sabemos que estamos haciendo mal, a veces hacemos daño o hablamos mal de una persona, sabiendo bien que estamos haciendo daño, y aún así, mis hermanos, cometemos aquella maldad. Hablamos mal de nuestros hermanos, hablamos mal de nuestros amigos, de nuestros compadres, de cualquier persona que se nos viene a la mente. Y entonces a Dios no le gusta esto. Todo esto que sucede porque Dios lo permite, para que nosotros nos limpiemos de nuestra maldad. Así le sucedió a este pueblo de Israel, que cuando ellos estuvieron esclavizados, Dios los quiso limpiar en esa nación de Egipto, pero luego los libera, les da la liberación, destruye a los amorreos, los saca de ese país y los instala a ellos en esa nación que, como dice la palabra de Dios, mana leche y miel, una nación que a ellos los hizo muy ricos. Dios les dio de todo en esa nación, sus ganados, sus cosechas, en todo les iba bien, porque Dios les había prometido
que no les faltaría nada. ¿Cuántas cosas nos ha faltado a nosotros hoy en la actualidad? Tenemos de todo también, y no nos acercamos a Dios para darle las gracias por lo que Él nos da. Somos unos hijos ingratos con Dios, Él que nos da de todo. Al igual que a estos israelitas, nunca nos faltó nada, hermanos, y nunca nos ha faltado. ¿Somos agradecidos? Vamos con Dios y le decimos gracias, porque de Él viene todo. Aunque lo dudemos, Dios nos da todo lo que tenemos, y lo que tenemos es un préstamo. No creamos que cuando partamos de esta tierra nos vamos a llevar lo que tenemos, porque no es así. Todo se queda aquí. Por eso no nos afanemos a conseguir riquezas en este mundo. En esta vida, mis hermanos, solamente es una vida pasajera, una vida que aquí se va a quedar. Todos vamos a ir ante Dios y Él nos va a decir a dónde vamos a ir. Entonces, portémonos bien para que Dios nos dé un buen puesto allá junto a Él, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Debemos luchar por ello, así como el pueblo de Israel luchaba por llegar a esa tierra prometida. También nosotros hagamos lo mismo, luchemos por llegar a la gloria, esa gloria que Dios nos promete. Cuando Dios castigó a estos pueblos, los castigó por su maldad, como les decía al principio. Pero Dios, mis hermanos, les perdonó después. Estos pueblos siguieron siendo naciones muy buenas, muy llenas de riquezas. ¿Por qué? Porque Dios siempre las cuidó, las protegió. Aunque les castigaba por un tiempo, Dios permitía que sufrieran para que se limpiaran, y luego ya limpios, Él los iba a perdonar. Esa nación se iba a acordar de su maldad, y entonces Dios iba a estar con ellos y no los iba a volver a dejar caer en su maldad. Dios es así de bueno, mis hermanos. Por eso, cuando nos acerquemos a Él, acerquémonos con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de amor hacia Él, porque no hay nada más, ni nada que valga más, mis hermanos, que estar cerca de Dios. La realidad es que muchas veces buscamos en las personas, buscamos en un familiar, buscamos en cualquier compadre, en cualquier amigo, en cualquier persona que nos encontramos. Les pedimos la ayuda que no podemos recibir. Y a veces, cuando nos acercamos a Dios, Él nos acerca a la persona que sí nos va a ayudar. Entonces, ¿por qué mejor no le preguntamos a Él de aquella necesidad que tenemos y Él la va a proveer, siempre y cuando sea para nuestro bien? Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.